Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Te presentamos nuestra nueva suscripción Actualícese Oro 24 y Actualícese Platino 24, la mejor versión de nuestras suscripciones hasta ahora. Con nuestras suscripciones Oro 24 y Platino 24 simplificamos la forma de consumir nuestro contenido. Ahora te presentamos una plataforma integrada de actualización, compuesta por 7 pilares de generación de conocimiento con los que podrás ser el contador que tus clientes necesitan, evolucionando con las 12 rutas de actualización fundamentales para la profesión. Con nuestras suscripciones Oro 24 y Platino 24 podrás acceder de forma exclusiva e ilimitada, según el tipo de suscripción, a toda clase de recursos indispensables y exclusivos. Millones de usuarios descargan nuestras famosas plantillas en Word y Excel para controlar su negocio en el día a día. Una carta a un proveedor, un contrato, un modelo en Excel para presentar estados financieros. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video. Dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida al doctor Anderson Zambrano, abogado. Cuenta con 15 años de experiencia como asesor de personas naturales y jurídicas en las áreas del derecho tributario, comercial y laboral. Además, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial de la Universidad Santo Tomás. En este momento se desempeña como especialista tributario en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. El tema que nos trae para el día de hoy: ¿cómo puedes ahorrar en tu próxima declaración de renta? Doctor Anderson, muchas gracias por estar en este espacio de conferencias Actualícese. Y bueno, un tema de vital importancia tanto para personas naturales como para jurídicas, más teniendo en cuenta que este año muchos de los cambios implementados por la reforma tributaria de 2022 comienzan a ser un hecho. Adelante, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Actualícese por este espacio que nos brindan y bienvenidas a todas las personas que se están conectando a las redes sociales. En definitiva, resulta retador hablar de planeación en el impuesto sobre la renta de las personas naturales, residentes, teniendo en cuenta que, como muchos sabemos, hubo una reforma tributaria que se enfocó precisamente en la limitación de muchos beneficios tributarios. Y ya el año pasado se comenzó a sentir esa situación al punto de que muchos trabajadores consultaban qué estaba pasando con su retención en la fuente, y básicamente ese incremento de la retención en la fuente pues no es otra cosa más que un presagio, un adelanto de lo que va a ser la retención en la declaración de renta. Y pues, por supuesto, a partir de agosto, cuando se comiencen a hacer las declaraciones del impuesto sobre la renta, vamos a ver la dimensión de lo que fue esa reforma tributaria. Pero insisto, así suene retador, es importante que tengamos en cuenta que aún existen muchos beneficios tributarios. En efecto, hay unos niveles de ingresos que no se vieron afectados por la reforma tributaria. Yo diría que a partir casi que hasta los 12 millones o 13 millones podemos encontrar que las rentas exentas y deducciones, por ejemplo, no fueron limitadas, como sí sucedió en ingresos más altos. Entonces, la idea es repasar en esa renta de personas naturales unas oportunidades que quedan para realizar el ahorro. Y pues por más técnico y en constante cambio que parezca el tema tributario, que se sienta el tema tributario, pues en definitiva toca estudiarlo, nos toca acercarnos a su entendimiento, hacer un esfuerzo, porque es un asunto que toca nuestros bolsillos, ¿cierto? Entonces, si toca nuestros bolsillos, hace parte de nuestra vida financiera. Bien, yo voy a compartir la presentación.
Ya estamos presentándola. ¿Ya está en modo presentación? Bueno, muchas gracias. Entonces, empecemos con estas claves de planeación. Como les decía, pues, insisto, algunos me dicen es un tema retador hablar de beneficios tributarios, pero en efecto es importante resaltar esas oportunidades que quedan. Y bien, para hablar en grandes rasgos de lo que es la declaración de renta, pues es un impuesto que en últimas grava una utilidad, o como su nombre lo dice, una renta que queda después de que yo tomo los ingresos y le depuro algunas cosas. Esas cosas son los beneficios tributarios o los costos y gastos según sea mi actividad. Y pues el propósito sería ojalá llegar a la menor renta líquida gravada para que se minimice la base y en efecto pues se minimice el impuesto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un repaso y en especial quiero resaltar en esos temas que los trabajadores, que son pues la gran cantidad de contribuyentes, esas personas que están empezando en la vida tributaria, aquel que no está haciendo planeación tributaria, pues debería saber al momento de hacer su declaración de renta. Hay algunos temas muy complejos a partir de la reforma tributaria en cuanto a su estructura, como lo es el tema del impuesto al dividendo, que de hecho se unificó en una sola base gravable y termina en la misma tarifa de los ingresos de la cédula general, pero ese es un tema que obedece más a una planeación de tipo corporativo. Entonces vamos a ver ese día a día del trabajador, de aquel que quiere realizar inversiones financieras y que quiere entender un poco este tema tributario, pero además cuáles oportunidades tiene. Entonces aquí tenemos nuestras claves. La primera recomendación importante, y como les digo, que nació de mucho de las consultas que nacían sobre la retención en la fuente de los trabajadores que se vieron afectados por la limitación de las rentas exentas y deducciones, consultaban qué estaba pasando con su retención en la fuente y un llamado que yo siempre hacía es: ¿sabe usted que su retención en la fuente se está incrementando porque a su vez se va a incrementar el impuesto sobre la renta? Entonces, nuestra primera clave es presupueste el impuesto sobre la renta y luego presupueste la retención en la fuente. Para entender eso, vamos a ver la estructura en general del impuesto sobre la renta. Y entonces, tenemos un impuesto sobre la renta que tiene una depuración que básicamente consiste en que usted tiene que clasificar sus ingresos según sean. Entonces tenemos una cédula general donde están las rentas de trabajo, donde están las rentas no laborales y donde están las rentas de capital, ¿cierto? Y entonces vamos a hacerle un zoom a lo que es las rentas de trabajo. Entonces, en las rentas de trabajo, cuando hacemos ese zoom dentro de todo lo que es la declaración de renta, lo que quiero explicar es que básicamente esto funciona con una depuración que es tomar el ingreso total y restar los beneficios que la ley otorga. Entonces, dentro de los beneficios que se pueden restar, los primeros que vamos a restar se llaman los ingresos no constitutivos de renta, luego las rentas exentas y las deducciones. Adicionalmente, vamos a ver adelante unas deducciones que trajo la reforma tributaria que no se encuentran limitadas de una forma conjunta. Entonces, el ejercicio que uno debe hacer en la declaración de renta es de sumar y restar. Y nos vamos a concentrar entonces en esas situaciones que se pueden restar de ese impuesto. Pero, como les decía, me parece muy importante que ya sea mediante simuladores o ya sea mediante ejercicios o pidiéndole el favor, si se quiere, a la persona que más sepa del tema o con su mismo contador, es ir proyectando lo que va a ser su impuesto sobre la renta. Para sí mismo, para proyectar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta del año 2024, para que asimismo ustedes puedan presupuestar cuál es la retención en la fuente que les conviene. Porque si yo tengo que pagar, por ejemplo, un impuesto que es de 20 millones de pesos, pues la retención, y me están aplicando una retención que para mí es alta, pero aún así yo tengo que pagar al final, pues entonces yo debería tener conocimiento de ese impuesto, porque en última la retención en la fuente es un adelanto del mismo. Entonces, ¿qué he notado? Que muchas veces los trabajadores comienzan a hacer como su planeación teniendo en cuenta solamente la retención en la fuente. Por lo tanto, pues es importante tener en cuenta ese impuesto para poder proyectarnos. Como ya sabemos, a partir de determinados ingresos, como son los 12 millones de pesos, pues lo que va a suceder es que las rentas exentas y deducciones quedan limitadas y la persona pues
pareciera que ya no tiene más oportunidades de planeación y por lo tanto una de las alternativas que hay en esa situación es pedir un incremento y yo pronostico que voy a tener un impuesto sobre la renta más alto o no le alcanzan a cubrir mis retenciones en la fuente, pues una alternativa, por ejemplo, es pedir que se incremente la retención en la fuente. O tal vez puede ser invertir, es una decisión del contribuyente, invertir ese dinero para luego poder pagar ese excedente que va a quedar en la declaración de renta. Entonces, para entenderlo, básicamente el ejercicio, y me voy a centrar mucho, voy a hacer zoom en el tema de las rentas de trabajo, porque aquí lo que vamos a ver es que la gran mayoría de los contribuyentes pues me hacen consultas sobre el tema de los beneficios aplicables y demás, porque sabemos que es uno de los principales ingresos que hay. Entonces, aquí se suman todos los ingresos laborales, como son los salarios, los pagos no salariales, eso es importante tenerlo presente. No solamente son ingresos los pagos salariales, sino también los no salariales. La diferencia entre lo que es salarial y no salarial es una diferencia de tipo del Código Sustantivo del Trabajo, pero en el impuesto sobre la renta, pues todo ingreso que le incremente el patrimonio de la persona se tiene que sumar. Entonces, usted va a tener que sumar todos los ingresos que ha ganado durante el año como trabajador, ¿cierto? Pues como trabajador miro todo ese reporte que me están haciendo, tanto en el certificado de ingresos y retenciones como en la información exógena. ¿Listo? Y luego de que tengo todos los ingresos, paso a hacer una resta de lo que la ley me permite restar. Y de hecho, los trabajadores no tenemos otra oportunidad para hacer planeación que hacer uso de los beneficios tributarios, ¿cierto? Entonces están los primeros beneficios tributarios, que son los ingresos no constitutivos de renta. Luego llegamos a una renta líquida y después de una primera renta líquida, después de eso comenzamos a restarnos otros beneficios tributarios que estipulan la norma, que son las rentas exentas y las deducciones. Pero resulta que lo que hizo la reforma tributaria reciente fue decir que la persona ya no puede utilizar, casi que en todos los casos se podía utilizar el 40%. Había un tope máximo de ese 40% de 5.040 VTs que afectaba especialmente a personas con ingresos de más o menos 45 a 47 millones de pesos. Lo que hizo la reforma tributaria fue limitar ese conjunto o ese 40% de tal forma que el 40% en ningún caso puede ser superior a 1.340 VT. La VT es una unidad de medida que para este año está tributario, que para este año está en 47.065 y pues esas rentas exentas y deducciones máximo, lo que máximo puede utilizar una persona. Entonces una persona puede utilizar el 40% siempre que ese 40% en ningún caso sea superior a 63 millones de pesos. ¿Listo? Entonces a partir de 12 millones, 13 millones, ya las personas no hablan de un 40% como tal, sino de 1.340 VT. En ese contexto, entonces, es preciso presupuestar el impuesto sobre la renta. ¿Cuál va a ser mi impuesto? Para asimismo yo tomar decisiones financieras, como lo es una de esas, la retención en la fuente. Primera recomendación y primera clave, presupuestar el impuesto sobre la renta para luego presupuestar la retención en la fuente. Si es de pronto una persona que quiere hacer usos de beneficios tributarios que todavía tiene posibilidad de hacer uso de otros beneficios tributarios en su retención en la fuente, pero ve que va a pagar de pronto un impuesto muy alto, entonces ahí puede tomar decisiones o viceversa, ¿cierto? Se pueden tomar ya con más claridad, puede hacer una planeación de lo que es mi retención en la fuente. Bueno, vamos con una segunda clave. Y es que ya les he mencionado que las rentas exentas y deducciones tradicionales, como son las que tenemos acá, los aportes al Fondo Voluntario de Pensión, el AFC, el 25% de renta exenta que todos tenemos por ser trabajadores, la salud voluntaria, los intereses de vivienda, quedaron limitados hasta en máximo 63 millones de pesos con la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, vamos a explorar una oportunidad que se da dentro de las organizaciones en la relación de contrato de trabajo y es evaluar con el empleador algunas posibilidades de beneficios que no se convierten en ingreso. Y esto toca mucho a las personas que me dicen, pero es que yo ya estoy al tope de los 63 millones de pesos, yo ya estoy al tope del 40% de rentas exentas y deducciones. No tengo ninguna otra alternativa. Entonces, algunas alternativas de beneficio que no se configuran, que son verdaderas o grandes excepciones de que no se configuren en ingresos son las siguientes.
Tenemos, por ejemplo, los pagos efectuados a terceros por alimentación, ¿cierto? Esos pagos efectuados a terceros por alimentación que están dentro de unos límites en la norma que establece que son inferiores a 41 VTs mensuales y que la remuneración no excede a 310 VTs, ¿cierto? Entonces, en ese caso vamos a tener que cuando eso es así, cuando se le paga, la empresa tiene unos beneficios de alimentación, ya sea con la contratación, suministro de a través de la contratación de un restaurante de un tercero o a través de unos bonos. Todo esto se encuentra reglamentado en un decreto y nos dice cuáles son esas posibilidades de pagos a terceros por alimentación. Pues lo que vamos a tener es que eso no se configura como ingreso para el trabajador. Y bueno, siempre ha existido la discusión de si yo debo incluir esos ingresos, porque en últimas es un beneficio que me incrementa el patrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿yo tengo que incluir eso en la declaración de renta? Esa discusión siempre estuvo. En el último formulario de la DIAN decía que si se lo reportan como ingreso, usted lo suma en la declaración de renta, pero lo resta como ingreso no constitutivo. Para efectos de retención en la fuente, ya hay conceptualización de la DIAN que dice que ni siquiera se tiene en cuenta, pero el proyecto en el que en este momento está, de lo que va a ser el formulario, ya deja claro que los beneficios por alimentación ni siquiera se incluyen en la declaración de renta. Es decir, yo no los sumo y luego los resto, sino simplemente no van a pasar por la declaración de renta. Por lo tanto, pues puede ser una oportunidad importante de planeación para algunas personas que ya de por sí pues dicen, yo ya estoy al 40%, si están por debajo de los 12 millones de pesos, me dicen, yo ya no tengo más rentas exentas o deducciones. Pues es una fórmula que se puede explorar con las limitaciones que estamos viendo. También están las contribuciones por educación de los empleados, que es una nueva regla, ya está reglamentado ese artículo, pues necesita una reglamentación que ya existe algún tiempo. Entonces, esos pagos que realiza el empleador para créditos que tiene que ser necesariamente girado a terceros y que además, importante resaltar, si el trabajador se llega a ir de la oficina, de la empresa, perdón, no es posible que reembolse esos beneficios por educación, pero es bien interesante porque dentro de la definición que tiene de núcleo, el decreto de núcleo familiar, se pueden hacer pagos a terceros de unas entidades pues, reguladas, autorizadas para ejercer actividades de educación. Eso que además cubre el núcleo familiar, pues tampoco va a ser un ingreso para la persona, no se incluye en la declaración de renta. Y como no se incluye en la declaración de renta, pues entonces no vamos a tener que pasar por algún tipo de límite particular como los que tiene las rentas exentas y deducciones, ¿cierto? Los pagos en especie efectuados por el empleador a terceras personas en cumplimiento de pactos colectivos de trabajadores y o convenciones colectivas. Entonces, ahí los pactos colectivos son, para definirlo, y es el que más se está poniendo en práctica por su naturaleza, y es básicamente que un grupo de trabajadores se pone de acuerdo con el empleador, son trabajadores no sindicalizados y se realizan unos beneficios que se van a pagar a terceras personas. Entonces, así mismo como funciona el de alimentación y educación, entonces hay unos beneficios que se contemplan en esos pactos colectivos y entonces se dice que se va a pagar unos beneficios, supongamos por lo menos que también es alimentación, entonces se le paga un tercero por alimentación, se le va a pagar a un tercero por vestuario, etc. Lo que se pacte en ese pacto colectivo, valga la redundancia. Recordemos que en los pactos colectivos los trabajadores no son sindicalizados, a diferencia de las convenciones colectivas. Entonces, esos acuerdos de beneficios, esos planes de beneficios que se pacten ahí no van a ser ingreso para el trabajador. Entonces, es una alternativa también que queda para que se estudie. Pues a propósito de este tema, hay una demanda de inconstitucionalidad, no desde lo tributario, sino en general de los pactos colectivos, que toca estar pues, pendiente para ver qué pasa con ellos, pero es una posibilidad también de que se realicen pagos a terceras personas, algunos generando unos beneficios para el trabajador y que en últimas no van a tener que incluirse en la declaración de renta. Y por último tenemos los planes institucionales de pensión voluntaria, donde voy a resaltar los aportes de tipo condicionado. Y es que cuando se hacen aportes de tipo condicionado, es decir, que el trabajador tiene que cumplir un hecho futuro incierto,
una condición para que pasen a ser ingreso de él. Hasta ese momento no van a ser ingreso del trabajador. Entonces hay una suspensión del ingreso y por lo tanto no va a haber una aplicación de retención en la fuente inmediatamente. Entonces, y tampoco pues va a pasar por nómina, porque yo no puedo decir que algo, un aporte que está sujeto a un hecho futuro incierto, pues en ese momento se constituya ingreso para el trabajador. Entonces, mientras esté condicionado, no va a ser ingreso para el trabajador, por lo tanto no va a tener el efecto de retención en la fuente. Y ya cuando se retiran para unas finalidades determinadas, como es la adquisición de vivienda, el pago de un crédito hipotecario o un leasing habitacional, o porque el aporte cumplió 10 años en el fondo, o porque la persona tiene requisitos de pensión. Vale resaltar que en los fondos privados tener requisitos de pensión es tener un capital que me permita acceder a una pensión correspondiente al 110% de un salario mínimo. Es decir, los requisitos de pensión en el fondo privado no son necesariamente tener la edad y las semanas. Eso es para Colpensiones. Entonces, en Colpensiones sí es necesario cumplir la edad y las semanas. Entonces, cuando se retira cumpliendo esos requisitos, después de que se cumple la condición de consolidación, pues van a haber unos beneficios interesantes que también pueden ser analizados de cara a no generarle un ingreso al trabajador. Entonces, esta primera clave va dirigido a unos beneficios que no se constituyen en ingreso del trabajador, que no van a pasar, que no van a ir a su declaración de renta, ¿cierto? Por lo tanto, las personas que comúnmente dicen ya no quedan más posibilidades porque es que la medicina complementaria, los dependientes tratados tradicionalmente o los intereses de vivienda ya están limitados, tienen unos límites, por ejemplo, ya estoy dentro de ese límite y no puedo hacer nada más, pues es una alternativa que se podría estudiar y que necesita y que amerita un estudio también con el empleador, porque pues ahí dependerá también de que se estructuren estos beneficios. ¿Listo? Bueno, vamos a otra posibilidad que nos queda, que es la tercera clave, y es hablar de aportes voluntarios a pensión obligatoria. ¿Y por qué cobra relevancia hablar en este momento de aportes voluntarios a pensión obligatoria? Además de todo el sentido que tiene desde lo pensional, porque estos son aportes voluntarios adicionales, pues volvemos a la misma discusión de que muchas personas ya están al tope de sus rentas exentas y deducciones, ya tienen su dependiente, su medicina complementaria de nuevo pues al tope, y entonces sienten que ya no tienen alternativas de planeación y dicen no, ya no queda nada más que hacer, pues entonces vamos a aceptar esa retención en la fuente o vamos a aceptar ese impuesto sin poder restarme nada más. Entonces, vale resaltar acá, los aportes voluntarios a pensión obligatoria solamente los pueden hacer las personas que están en los fondos privados, es decir, en el régimen de ahorro individual. Entonces, quienes estén en un fondo privado pueden optar por hacer aportes voluntarios y adicionales a su pensión obligatoria. Recordemos que la pensión obligatoria tiene unos aportes que yo tengo que hacer de conformidad con la ley, que a veces pues, le corresponde al trabajador ese 4 o 5%. De conformidad pues con lo que establece la norma. Entonces necesariamente se tiene que hacer ese aporte, también con el empleador sería el 16%. Sin embargo, el trabajador puede decir, yo quiero mejorar mi capital para recibir una mejor mesada pensional en el sistema privado, en el régimen de ahorro individual. Cuando el trabajador toma esa decisión de hacer aportes adicionales a esos legales, que es el 16% entre el trabajador y el empleador, entonces la ley lo que hace es generarle un beneficio. Y el beneficio básicamente es que eso es un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué significa que sea un ingreso no constitutivo de renta? Habíamos visto antes que hay como una división de los beneficios tributarios y los primeros se denominan, como pueden ver ahí, que dice restar los ingresos no constitutivos de renta. Entonces recuerden que sumamos todos los ingresos y procedemos a restar todo lo que la ley nos deja restar. Y lo primero que nos deja restar son los beneficios de tipo no constitutivos de renta. Entonces, en ese caso, se pueden restar los aportes voluntarios a pensión obligatoria. Entonces, si usted es una persona que pertenece al régimen administrado por los fondos privados, quiere incrementar su capital para recibir en últimas una mejor mesada pensional, ¿cierto?
pues esos aportes que usted realice van a tener un beneficio de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, mirar a ver si estoy en el fondo en este régimen y si deseo hacer y en efecto, pues estudiar el aporte. Y en ese caso, pues lo que vamos a tener es un ingreso no constitutivo que corresponde al 25% del ingreso y hasta máximo 2.500 VT al año. Entonces, mientras no sobrepase esas 2.500 VTs, que más o menos este año está como en 117 millones de pesos, algo así. Entonces, yo me puedo tomar todo el 25 del ingreso y lo voy a poder restar. Vamos a ver un ejemplo y vamos en cada caso hacer estos ejemplos para que lo entendamos de una forma más práctica. Retomando, ya hablamos de los beneficios que ni siquiera entran en la declaración de renta. Ahora estoy hablando de un beneficio que no queda limitado, como sí quedaron limitados las rentas exentas y deducciones, por ejemplo, el dependiente, la medicina complementaria. Entonces, esta es una alternativa que pueden usar las personas que están en los fondos privados. Miremos un ejemplo. Bueno, vamos para este ejemplo. Entonces, comparamos una persona que decide hacer, que están en los fondos privados, valga el súper resaltar esa situación, ¿cierto? Porque no aplica para las personas que están en el régimen administrado en Colpensiones, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en el fondo privado, decido hacer estos aportes voluntarios a mi pensión obligatoria y entonces me tomo el tope del beneficio, que es el 25%, y vamos a encontrar que cuando hacemos el ejercicio de declaración de renta, que es sumar los ingresos, restar los ingresos no constitutivos, que como les decía, uno de esos es el aporte a la seguridad social, pero adicionalmente si comparamos en el caso de una persona que realiza aportes voluntarios a su pensión obligatoria y otro que no los realiza, la gran diferencia va a ser el impuesto. En un caso vamos a encontrar un impuesto de 5.118.000 y en el otro caso un impuesto de 0. Entonces, para tenerlo en cuenta, evaluarlo. Cabe anotar que la persona que realiza aportes voluntarios a pensión obligatoria no los puede retirar porque en el momento en que lo retire, pues se va a generar un ingreso. Pues tiene que esperar hasta que ese aporte voluntario se le convierta en mesada pensional. Va a ir a ser parte de ese capital con el cual se le va a pagar su pensión o reciba una devolución de saldos, ¿cierto? O una mesada pensional. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, pues, va a tener también un beneficio de renta exenta que está contemplado en la norma. Pero lo importante es que entiendan que se tiene que destinar a esa finalidad. Es un ahorro de largo plazo, pero con una finalidad muy loable y es que es ayudar en el tema pensional. ¿Listo? Ahí queda para que lo evalúen. Miren ustedes cómo el impuesto pasó de 5.118.000 a 0. Y lo resalto porque este beneficio no está siendo limitado por las 1.340 VTs, que fue el límite que trajo la reforma tributaria para esas rentas exentas y deducciones que vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, después de haber considerado eso, realizar aportes voluntarios a mi pensión obligatoria, que es un ingreso no constitutivo, que no queda dentro de los límites que trajo esa reforma tributaria, ese límite colectivo del 40%, vale resaltar que hay muchas personas que no se vieron afectadas por esa limitación y hay muchas personas que están empezando su vida tributaria sin importar la edad, pero también pasa mucho en personas jóvenes que no están utilizando beneficios tributarios. Entonces, a veces uno pregunta y bueno, la visión de vida en este momento es otro, pero no están interesados en comprar vivienda, no están pagando un crédito hipotecario, no están realizando un ahorro en general o no están pagando una medicina complementaria. Entonces, aquí viene una recomendación general y es que uno siempre evalúenlo, miren su declaración de renta. Uno siempre debería estar al tope de las rentas exentas y deducciones. Habrá muchas personas que me están escuchando y dicen, no, pues es que yo ya estoy al tope con esas limitaciones y obviamente, pero también es cierto, como les decía, que hay muchas personas que están empezando el mundo tributario. Personas, como les decía, jóvenes que por el momento no están adquiriendo alguno de estos beneficios tributarios, no tienen un dependiente. Entonces,
están desaprovechando algo que la ley les permite, y es que el 40% del ingreso pues sea utilizado con rentas exentas y deducciones. Entonces, esta clave, la cuarta clave, es siempre revisen estar al 40% de rentas exentas y deducciones, ¿cierto? Para algunos será muy obvio, pero también pues otros muy seguramente se darán cuenta que no lo están haciendo. Dentro de ese límite del 40%, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar lo que es los aportes al Fondo Voluntario de Pensión, los aportes a AFC, la salud voluntaria, los intereses de vivienda, intereses de préstamos educativos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ejercicio tenemos que hacer para darnos cuenta si estamos utilizando el tope de rentas exentas y deducciones? Porque de lo contrario estamos dejando de hacer planeación. Si yo por lo menos soy un trabajador que no está utilizando su 40%, pero que le pida nómina, que le incremente la retención en la fuente, pues lo único que estoy haciendo es aceptar que voy a pagar un mayor impuesto por no utilizar los beneficios que la ley me permite, y por ende, pues no estoy haciendo ningún tipo de planeación cuando podría hacerla. Entonces, revisemos todos cómo es el ejercicio. Básicamente, tomar los ingresos totales del año, que son los que quedan en el certificado de ingresos y retenciones, ¿cierto? Todo el ingreso, todo lo que me paga la empresa, recuerden que pueden ser pagos salariales y pagos no constitutivos de salario, todo eso, todo lo que me incremente el patrimonio, a menos que esté expresamente exceptuado como los beneficios que veíamos anteriormente, que ni siquiera pasan por la declaración de renta, pero yo tomo el ingreso. Resto de los ingresos no constitutivos, que básicamente son los aportes a la seguridad social que yo hago como trabajador. Llego a una base y cuando llego a esa base saco el 40% de esa base. De nuevo, tomo los ingresos totales, resto la seguridad social. Si tengo aportes voluntarios a pensión obligatoria, también lo resto porque ese es un ingreso no constitutivo de renta. Si tengo un auxilio educativo otorgado por el Estado o financiado por el Estado, también es un ingreso no constitutivo, es muy particular, pero bueno, lo nombro ahí. Pero normalmente tenemos ingresos menos aportes a la seguridad social, me da una renta líquida inicial, y en esa renta líquida lo que voy a hacer es sacar un 40%. Y ese 40% que me resulte ahí, pues yo lo voy a poder utilizar todo con mis rentas exentas y deducciones. Por ser trabajadores, todos ya tenemos, casi por ley, tenemos todos un beneficio que se llama el 25% de renta exenta, que se calcula después de restar todos los demás beneficios, pero ese 25% de renta exenta se consume casi la mitad del 40%. La idea es identificar, ya sea con simuladores, pedir el favor si de pronto no nos sentimos muy entrenados para hacer esto. De hecho, pues podrán encontrar simuladores tanto de retención en la fuente como de renta, ya son muy comunes. Entonces, en ese escenario, yo tengo que siempre utilizar mi 40%. Ahora, el que lo quiera entender así es tomar ingresos, todos los ingresos, restar los ingresos no constitutivos y al resultado sacarle el 40%, y ese resultado del 40%, pues, es el que yo puedo utilizar totalmente hasta el 40% con rentas exentas y deducciones. Precisamente lo que hizo la reforma tributaria que comenzó a regir a partir del año pasado fue limitar esas rentas exentas y deducciones a un tope máximo de 1.340 VTs. Para este año, entonces, esas rentas exentas y deducciones en ningún caso podrían ser superiores a 63 millones de pesos, ¿cierto? Ese es el tope máximo que puso, y que muchas personas que venían utilizando totalmente su 40%, pues se vieron bastante limitadas, y eso provocó pues unos incrementos tanto del impuesto de la renta como de la retención en la fuente. El año pasado, con personas que estaban con los ingresos que se veían tocados por la reforma tributaria, cuando fue el mes de septiembre, octubre o noviembre, se les incrementó la retención en la fuente de un momento a otro, así fueran procedimiento 1 o procedimiento 2. ¿Y por qué se incrementó la retención en la fuente? Porque se incrementó la base. ¿Qué pasó? Que lo que hizo el sistema fue que le iba tomando a la persona, y eso está bien. Hay otra técnica que es dividir en 12, la del 40% es más aterrizado a lo que dijo el Consejo, está en una sentencia, pero básicamente es que en retención en la fuente, lo que se hacía es tomar el ingreso, restar los ingresos no constitutivos
y cada mes desde enero, pues utilizar el 40% con rentas exentas y deducciones. Pero se fueron consumiendo las rentas exentas y deducciones según lo que establece la norma hasta el punto en que se llegó a los 63 millones de pesos. Por lo menos alguien que se gane 40 millones de pesos, para poner un ejemplo muy radical, pues ya en abril se queda sin rentas exentas y deducciones. Entonces, de ahí para allá no tiene más rentas exentas, por lo que se le va a incrementar la retención en la fuente. Muchas personas pues perdieron ya todas sus rentas exentas o llegaron al tope más bien de los 63 millones en septiembre o en octubre, y de ahí para adelante pues no tuvieron más rentas exentas y deducciones porque se llegó a ese tope de los 63 millones y por lo tanto la base se incrementó y el porcentaje de retención en la fuente fue más alto. Pero recuerden, se incrementó la retención en la fuente porque se va a incrementar el impuesto de renta. La recomendación es, si usted es, por ejemplo, una persona que no está utilizando su 40% o sus 63 millones de pesos, como les decía, hay muchas personas que están en el rango, que tributariamente, o la gran mayoría de personas que están en ese rango tributario, desde los 5 millones y pico hasta los 13 millones, que no se vieron afectados por esa limitación y que no están utilizando todas sus rentas exentas y deducciones al tope del 40%. Entonces, la invitación es a revisarlo para el que está empezando en el mundo tributario, o para de pronto la persona que lo ve como que no le interesa, pues está dejando de hacer planeación en el tema tributario. Entonces pueden revisarse, adquirir por lo menos unos aportes al Fondo Voluntario de Pensión, que es una renta exenta, es distinto a los voluntarios obligatorios, o por lo menos una AFC, o unos intereses de vivienda. Pensar en cualquiera de esos, una salud complementaria, ¿cierto? Una salud voluntaria que le ayude a generar este tipo de ahorro. Vamos a ver un ejemplo entonces acá. Igualmente, retención en la fuente, aquí está el cuadrito de retención en la fuente. Entonces, en retención en la fuente no proceden todos los beneficios que estamos viendo, pero pues ahí está por lo menos los aportes al Fondo Voluntario de Pensión, AFC, la salud voluntaria, intereses de vivienda, que además son beneficios que aplican para las rentas de trabajo. Y entonces, si comparamos una persona que no utiliza ninguna de esas rentas exentas y deducciones, no hace un aporte al Fondo Voluntario de Pensión o a la AFC, si comparamos el que no hace ninguno de esas, no adquiere o no hace ninguno de estos aportes, o no hace ninguna de estas inversiones con beneficio tributario, o no tiene una medicina complementaria, ¿cierto? O no tiene un dependiente, lo que vamos a encontrar es que, comparado el impuesto de uno con el otro y que tuvieran los mismos ingresos, nos damos cuenta de que el impuesto pasa de 5.118.000, comparado con el que sí lleva sus rentas exentas y deducciones, va a tener un impuesto de 2.145.000. Entonces, en números podemos ver la conclusión. Antes de pedirle a nómina que me incremente la retención en la fuente, debo evaluar si estoy al tope de mis rentas exentas y deducciones. Y pues entonces, si tengo espacio, voy a hacer alguno de estos, voy a adquirir alguno de estos beneficios tributarios, como lo es entonces el aporte al Fondo Voluntario de Pensión, o el aporte a AFC, o la salud complementaria, los intereses de vivienda, ¿cierto? Dentro de esas rentas exentas y deducciones para la declaración de renta también están los intereses de préstamos educativos de ICETEX, el gravamen a los movimientos financieros, el 4 por 1000, se puede restar un 50%, y los dependientes tratados tradicionalmente también van a ser parte de esas rentas exentas y deducciones. Para el que recibe cesantías, se interesa en las cesantías, pues ahí vamos a tener esa, que hacen parte también de ese beneficio que llega al 40%. Otra clave que aún se está digiriendo y se está entendiendo fue que la reforma tributaria trajo unos nuevos beneficios tributarios. Hay uno que me parece más interesante que el otro, y es que dijo la reforma tributaria que en esos ingresos laborales era posible, y más exactamente utilizó el término trabajador, esperemos a ver cómo sale exactamente el formulario, pero dijo que el trabajador podrá deducir en adición al límite de ese 40%, es decir, además de que se resta ese 40%, que el trabajador se le creó un beneficio nuevo donde ya sus rentas exentas, sus deducciones no van a estar limitadas al 40%, sino que si tiene hasta 4 dependientes
un dependiente, 2 dependientes, 3 dependientes o 4 dependientes en los términos que ya conocemos de lo que son los dependientes. El hijo de 18 años, hasta 24 se estudia, el hijo que depende por factores físicos o psicológicos, la cónyuge, el papá o el hermano que depende por factores económicos de mí, que tiene unos ingresos que están por debajo de unas VTs que están contempladas en la norma. Si yo tengo alguno de esos dependientes, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. El decreto y el proyecto de lo que va a ser el formulario 210 nos está diciendo que yo puedo utilizar, y pues toca esperar a ver cómo queda realmente ese formulario, pero me está diciendo que yo puedo, si yo por lo menos tengo un dependiente, me está diciendo que lo puedo utilizar ese mismo dependiente dentro del 40% y por fuera del 40%, el mismo dependiente. Esperemos a ver cómo queda el formulario, pero la invitación es hacer la siguiente. Si yo tengo un dependiente y lo llevo por fuera del 40%, van a haber unas casillas especiales, supongo yo, o alguna fórmula para distinguir que no va a estar limitado al 40%. Estos dependientes nuevos van a provocar que yo tenga un ahorro mayor en el impuesto sobre la renta porque no quedan limitados a esto que les explicaba, que es el 40% de rentas exentas y deducciones. Y entonces ese 40% que está ahí, perdón, pongo el cursor acá. Entonces, veíamos que tanto en retención en la fuente como en renta, pues estas rentas exentas y deducciones que están aquí están limitadas al 40% del ingreso y hasta máximo 1.340 VT, que eran los 63 millones de pesos. Entonces, lo que está diciendo la reforma tributaria es que yo puedo tomarme hasta 4 dependientes tributarios y llevarlos por fuera de ese 40%, pero tienen que ser dependientes, no pueden ser esos otros beneficios tributarios. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de tomar el dependiente por fuera del 40%, voy a tener un ahorro. Vamos a ver un ejercicio. ¿Qué pasaría si yo tengo 2 dependientes en los términos que ya les mencionaba? Yo soy una persona que ya está al tope del 40%. Ya tengo la medicina complementaria, tengo aportes al fondo voluntario, AFC, y llego al 40% de mis rentas exentas y deducciones. Pero tengo 2 dependientes. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde se toman 2 dependientes, me da una deducción cada uno por 72 VTs. Y entonces lo que va a suceder es que esos 2 dependientes me están reduciendo el impuesto de 2.145.000. Aquí estoy yo con mis ingresos. Este es el ingreso anual. Me da 112 millones de pesos. Me resto pues la seguridad social. Me resto mis rentas exentas y deducciones al tope del 40%. Pero utilizo además en este comparativo, aquí no está utilizando los 2 dependientes por fuera del 40%. Pero en este sí está utilizando 2 dependientes porque la mamá depende económicamente de él, porque tiene un hijo, entonces tiene esos 2 dependientes y le va a significar entonces una deducción más alta porque los puede llevar por fuera de esa limitación de los 41 millones. Va a suceder entonces que esos 2 dependientes le van a incrementar los beneficios y va a pasar de 2.145.000 a 857.000 pesos de impuesto. ¿Por qué? Porque no está limitado al 40%. ¿Listo? Entonces, mirar si tenemos esos dependientes y llevarlos en la declaración de renta por fuera del 40% para generar un ahorro mayor. Esto no se puede hacer para retención en la fuente. En retención en la fuente no está establecido este beneficio, pero sí se podría determinar en la renta y entonces ahí vamos a tener un ahorrito, como lo vieron, bien, bien interesante. El otro beneficio que trajo la reforma tributaria fue que se pueden hacer, o de todas las compras que yo realice con factura electrónica, ustedes saben que la factura es donde les piden el nombre, los datos, ¿cierto? Entonces, de todo lo que yo compre con factura electrónica, me puedo tomar un 1% como deducción. Entonces, recomendación, aunque el beneficio no es tan sustancial y pues tiene su tema operativo de estar pidiendo siempre en el restaurante o en cualquier lugar, en la gasolinería, la factura, ¿cierto? Es que de todo eso que yo compre, me puedo tomar una deducción del 1% que tampoco está limitada al 40%. Importante, los pagos se tienen que hacer con tarjeta débito, crédito o botón electrónico y además debe constar en factura electrónica. Y entonces, de todo lo que yo compre en el año,
me puedo tomar una deducción del 1% que me va a servir, también va a generar algún tipo de beneficio, no es tan sustancial, pero bueno, para el que quiera también aruñar algo más de beneficio, pues podría optar por esa situación. Como trabajadores, a veces realizamos inversiones. Ahorita con las tasas del CDT, pues hay mucha gente realizando ese tipo de inversiones, con algunos tipos de inversiones en los fondos voluntarios de pensión. Entonces hay unas rentabilidades interesantes. Pero la pregunta que surge es, ¿cuáles son los beneficios o qué tributación tiene esas inversiones que yo realizo? ¿Cierto? O sea, aquí ya entramos en otras rentas que se llaman las rentas de capital, donde están todos los ingresos que yo voy a obtener por el hecho de realizar inversiones o por explotar un activo fijo, ¿cierto? En ese escenario es importante conocer los beneficios que aplican. Y aquí está como las rentas de capital, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Resulta que por ejemplo, en los CDTs hay un beneficio que se llama el componente inflacionario. Yo soy trabajador, invierto en un CDT y tengo algo que se denomina el componente inflacionario que se puede restar como ingreso no constitutivo, es decir, sumo los ingresos que me dio, el beneficio que me dio el CDT y me puedo restar un beneficio que se llama el componente inflacionario, pero ese componente inflacionario estuvo en algún momento en el 100%, pero cada año varía. En el 2022 estuvo en el 100%, pero ya en el 2023 tenemos los datos de inflación y está el dato de la tasa más representativa de captación, y con esos dos datos podemos concluir que más o menos el componente inflacionario va a estar en el 66,7%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo recibo los rendimientos, y para hacerlo más claro, cuando yo recibo los rendimientos del CDT, voy a poder aplicarle un beneficio tributario que es interesante, y es restarle ese componente inflacionario que, como les decía, para el año 2023 se presupuesta que va a estar en el 66,71%, lo resto, y después de que resto el beneficio, lo que me quede lo voy a tener que sumar con mis demás ingresos, y es sobre esa parte que queda después de restar el 66,71% que yo voy a tributar, y eso se va a ir a sumar con mis demás ingresos, además teniendo en cuenta que ahorita pues las acciones se suman, la base gravable que resulte de las acciones se suma con mi cédula general, con mis ingresos laborales si es el caso, y todo eso se lleva a la tarifa que va del 0 al 35%. Entonces, tener en cuenta que cuando usted realiza, en conclusión y para hacerlo práctico, para que lo entendamos, es cuando invertimos en un CDT, vamos a poder restar un beneficio, pero ese beneficio depende de unos datos económicos que, por ejemplo, para el año 2024 solamente salen hasta el año siguiente. Y dependiendo de eso va a haber un beneficio de ingreso no constitutivo que se va a poder restar de los ingresos. De otra parte, pues también ustedes saben que toca hacer aportes a seguridad social. Es una discusión que siempre ha estado, pero ya la tónica o lo que se entiende de la jurisprudencia, más que de lo que dice la misma ley 100, es que toca hacer aportes a seguridad social sobre las rentas de capital. Entonces hay que presupuestar esa seguridad social que estoy pagando, que si es una persona que tiene que pagar salud y pensión, pues le va a dar el 28,5% y de un 40% de lo que es el ingreso por rentas de capital. Si yo tengo unos arrendamientos y recibo unos ingresos por arrendamiento, y en mis ingresos laborales, por ejemplo, no llego al tope de la cotización, pues voy a tener que hacer unos aportes adicionales a la seguridad social. Si es pensionado, sobre esas rentas de capital se tiene que hacer aportes a la seguridad social en lo que tiene que ver con salud, a pesar de que en la pensión ya se está descontando un tema de salud, pues va a tener que hacerse ese aporte. Entonces, todas esas situaciones se tienen que tener en cuenta de cara al beneficio tributario que se va a recibir por esa inversión. También, pues si me queda espacio o beneficio del 25%, yo puedo utilizar los aportes voluntarios a pensión obligatoria para restarlos de mis rentas de capital. Y hay otro comentario muy interesante, y es que las personas que tienen ahorros en los fondos voluntarios de pensión, cuando retiran ese ahorro y los destinan a adquisición de vivienda, pago un crédito hipotecario, leasing habitacional, o porque tienen requisitos de pensión, son pensionados,
o cuando el aporte cumplió 10 años en el fondo. En cualquiera de esos casos, los rendimientos que se retiran, según lo establece el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, no se deben incluir en la declaración de renta. Por lo tanto, ese beneficio es muy interesante cuando se destina a esas finalidades muy loables y bastante importantes para la persona: adquisición de vivienda, tener requisitos de pensión. Entonces, ahí el rendimiento va a tener un beneficio muy considerable. Listo. Eso es lo que tiene que ver con las rentas de capital. Y ahora vamos a la última clave para tener en cuenta en el impuesto sobre la renta, de esas declaraciones que uno comúnmente ve del trabajador. Y pues se están consultando mucho sobre los temas. Se puso muy de moda con la reforma tributaria el tema de las ganancias ocasionales, ¿cierto? Y pues ya sabemos, cuando vendemos un inmueble, que eso puede generar una ganancia ocasional y muchas personas ya han tenido que pagar ese impuesto. Entonces, cuando uno revisaba pues las declaraciones de renta, se daba cuenta que en muchas ocasiones era como una costumbre tratar de que el patrimonio no quedara muy alto. Y pues entonces los inmuebles se daban por el valor más limitado posible, los activos los dejaban, no los reajustaban, las acciones no las reajustaban. Entonces, la invitación que debo hacer es que si usted tiene presupuestado vender un inmueble y pues por supuesto va a generar una utilidad, entonces si por lo menos usted tiene en su declaración de renta un inmueble tasado en 100 millones de pesos, pero lo va a vender en 250 millones de pesos, pues va a tener una utilidad de 150 millones de pesos. Entonces, la invitación que quiero hacer en este momento y vistas distintas declaraciones de renta, especialmente de trabajadores que están muy concentrados en sus ingresos laborales, pero que no estiman lo que puede llegar a pasar cuando no se ajusta el costo de sus activos como debe ser. Como les digo, esto tal vez venía de una visión de no tener un patrimonio muy alto, pero pues ahorita el tema, no hay una renta presuntiva y solamente me puede haber afectado por tener un patrimonio muy alto cuando llego a 72.000 UETs, que son 3.050 millones de pesos más o menos de patrimonio líquido. Entonces, si no estoy en esa situación, pues la invitación es a ajustar los activos fijos, como son los inmuebles, las acciones, como lo permite la ley. Para eso, hay que ajustar el costo de los inmuebles y de las acciones. ¿Para qué? Por ejemplo, si yo tengo un inmueble, la norma me permite distintas fórmulas de ajustar el costo. Uno está en el artículo 70 del Estatuto Tributario, que básicamente es el valor de la VT. Otro me dice que el IPC o el de los bienes raíces. Entonces, la invitación con su contador es a ajustar, ir ajustando esos inmuebles a ese valor si proyecta vender su inmueble, y como ajusta el costo, en la medida en que el costo sea más alto, pongamos otra vez el ejemplo del inmueble que se vende en 250 millones de pesos, si con esos ajustes el costo de mi inmueble llega a 200 millones de pesos, pues la utilidad o la ganancia es solamente 50 millones de pesos. Pero si yo no tengo ajustado ese costo, mi inmueble está en 100, lo vendo en 250, pues sobre 150 millones de pesos voy a tener que pagar una ganancia ocasional, que ustedes ya deben saber por la reforma tributaria, que fue bastante insistente con el tema, y es que ya pasó de un 10%, antes de la reforma está en el 10, a un 15%. Y pues entonces la invitación es ajustar. Si yo voy a vender acciones, también tengo unas acciones en una sociedad de familia y las tengo al costo de adquisición, pues reajustarlas y proyecto venderlas para no generar esa diferencia. En el caso de los inmuebles, la norma también nos permite tomar el avalúo y el autoavalúo al momento de la venta para no generar pues una diferencia de ganancia ocasional importante, y por ende pues pagar ese 15%. Bien, yo creo que vamos a ver preguntas. Entonces, ¿qué preguntas tenemos? ¿Me puedes decir que nos llegaron? A ver, bueno, doctor Zambrano, pues muchísimas gracias por actualizarnos en este tema. Ya, como usted decía, prácticamente está a la vuelta de la esquina para tener tips a tener en cuenta, sobre todo para el mes de agosto que comienza este tema. A ver, por aquí, Fernando. ¿Puedo leer una que me acaban de enviar acá? Qué pena. Pues adelante. Gracias, qué pena.
Entonces dice, los planes institucionales se deben incluir en la declaración de renta. ¿Tiene algún límite? Bien, en los planes institucionales siempre ha existido esa óptica o esas dos teorías de si cuando se cumple la condición. Entonces era una de las fórmulas que veíamos de que no se pague directamente al trabajador, las teníamos en la segunda clave, y nos decía que una forma para que no, de un beneficio que no se le generara ingreso al trabajador eran los planes institucionales donde la empresa pone unas condiciones a unos aportes y hasta el momento en que no se cumplan esas condiciones no van a ser ingresos para el trabajador, y es entendible que no haya retención en la fuente en el primer momento porque hasta que no se cumpla la condición pues no vamos a saber si somos propietarios de los recursos o no. Entonces la pregunta que nos están haciendo tiene que ver con si esas consolidaciones y a su vez pues los retiros, ¿cómo se declaran? Dice, los planes institucionales se deben incluir en la declaración de renta. ¿Tiene algún límite? Para contestar a la pregunta, debo decir que en ese primer momento en que el aporte está condicionado, los recursos no se incluyen en la declaración de renta porque todavía no he cumplido ese hecho futuro incierto para hacerme propietario de ellos. Por ejemplo, una compañía decide entregar quinquenios, entonces hasta que yo no cumpla los 5 años en la empresa, no me van a dar una bonificación. Yo me voy a los 3 años, ni siquiera tuve derecho a esa bonificación que está condicionada a los 5 años en un plan institucional, ¿cierto? O ese aporte, para decirlo más estrictamente. No cumplí los 5 años, entonces no me hice acreedor o beneficiario de esos aportes que debían cumplir 5 años en el fondo. Si yo cumplo 3 años, no cumplí la condición, entonces no va a tener nunca el ingreso. En ese primer momento, mientras no se cumpla la condición, pues no va a haber un ingreso para la persona y eso pues por lo menos le va a dar un respiro en lo que tiene que ver con retención en la fuente, etc., etc. Luego viene un segundo momento que es cuando se cumple la condición y esos recursos pues ya son disponibles para la persona natural. Entonces, en ese momento en que se cumple la condición, pero además, si a su vez se retira para los beneficios, para las situaciones que están establecidas en la norma, que es adquisición de vivienda, pago de crédito hipotecario, leasing habitacional, o porque tengo requisitos de pensión, o soy pensionado, o porque el aporte cumplió 10 años, cualquiera de esas situaciones, la pregunta que siempre se realiza es cómo se determina eso en la declaración de renta. Entonces, hay dos posiciones tributarias al respecto, ambas con suficiente asidero, con suficiente base jurídica, y una es que sí se deben incluir los ingresos, así retire con beneficio tributario, y restar la renta exenta dentro de los límites que trajo la reforma tributaria, que es el tope es pues, 1.340 VTs, el beneficio tiene su límite particular, pero a su vez tenemos que ver ese tope de las 1.340 VTs. Pero hay otra posición tributaria también. Ustedes saben que en lo jurídico y en lo tributario a veces sucede eso, que pueden haber distintas interpretaciones sobre una misma norma, ¿cierto? Entonces, hay otra interpretación que lo que plantea es que el parágrafo 1 del artículo 126 establece que los recursos, cuando se retiran con cumplimiento de algunas de esas situaciones, adquisición de vivienda, tener requisitos de pensión, ser pensionado, establece particularmente que los recursos no se deben incluir en la declaración de renta. Entonces, están esas dos posiciones tributarias que sí me gustaría aclarar mucho, que esas dos posiciones tributarias por las que puede optar el trabajador o la persona natural cuando cumple la condición son totalmente independientes del beneficio que tiene la empresa, y es que esos aportes son deducibles para la empresa. Entonces, para la situación tributaria del trabajador es independiente de lo que sucede con la compañía. Entonces, el trabajador puede de pronto, si de pronto define tomar una posición tributaria, no incluir los recursos, pues bueno, ahí tendrá que evaluar unas situaciones. Si define, pues entonces también incluir los ingresos, pues también tiene que evaluar el impacto, pero pues obviamente no deja de ser una figura muy, muy interesante desde el punto de vista no solamente de la planeación tributaria, sino de la planeación de las empresas, porque ayuda a retener personal, incentiva el ahorro con propósito. Y cuando hablo del ahorro con propósito, es el ahorro que va con el fin de complementar la pensión, con el fin de solucionar situaciones de vivienda, ¿cierto? Entonces, los planes institucionales
pues están como entre esas 4 posibilidades para tratar de manejar la planeación también del trabajador, no solamente de tipo tributario, sino de su tipo, de tipo pensional, de inversiones, también para fomentar políticas de retención de personal. Bueno, yo creo que ya las dos. Hay otra pregunta. Dice, ¿aportes voluntarios para los que ya estamos pensionados es una alternativa de beneficio? Mire, ¿alcanzo a contestar la última pregunta? Adelante, sí. Adelante. Listo. Los aportes voluntarios para quienes están pensionados, me hacen esa pregunta, entonces uno diría, pero aportes voluntarios, en principio uno siente que no, pero sí son muy interesantes los aportes voluntarios al Fondo Voluntario de Pensión, ¿no? Hablando del Fondo Voluntario como tal, sí es muy interesante que el pensionado siga haciendo aportes porque la DIAN en el concepto 912 del 2018 dice que los pensionados pueden seguir haciendo aportes con beneficio tributario y además retiros con beneficio tributario por su condición de pensionado. Voy a poner como un paralelo y es, por ejemplo, un pensionado que tiene un CDT, hace el aporte al CDT y ese CDT en sí no le va a generar un beneficio inicial. Por el contrario, se hacen los aportes al Fondo Voluntario de Pensión y ese pensionado tiene ingresos de la cédula general, pues le va a generar una renta exenta limitada, pero bueno, ahí va a estar el beneficio. Bien, otra situación bien interesante y es el momento del retiro. Como ya está pensionado, puede retirar los recursos del Fondo Voluntario de Pensión con beneficio tributario. Y en ese caso va a retirar tanto los aportes como los rendimientos con beneficio tributario. Y en la parte de los rendimientos, lo que dice la norma es que no se incluyen en la declaración de renta, generando un beneficio total de esos rendimientos. Por otra parte, si ese mismo pensionado lo que tuviera es un beneficio, un rendimiento de CDT, lo que la norma nos dice es que procede a restarse se tienen que sumar esos ingresos y se debe restar los beneficios que la norma determine, como es el componente inflacionario, que como vimos, pues ya se presupuesta que no va a estar en el 100%, va a estar por el orden del 66,71%, y pues si está haciendo aportes a salud, que le toca también pues restar esos aportes a la salud. Entonces, sí es muy importante que se entienda que hay un beneficio inicial si tiene ingresos de la cédula general como renta exenta, y pues al final también va a tener un beneficio sobre los rendimientos ese pensionado, porque la norma dice que si usted es pensionado, los rendimientos no se incluyen en la declaración de renta. Bueno, pues eso era lo que quería comentarles sobre estas 7 claves. Y como les decía al principio, pues a veces suena pretencioso o es difícil hablar de planeación cuando en las personas naturales se han venido limitando los beneficios tributarios, pero la invitación es esa, revisar, por ejemplo, si se pueden optar por beneficios que no son ingreso para el trabajador, que ya los evaluamos, considerar aportes voluntarios a la pensión obligatoria, revisar si sus rentas exentas y deducciones están al tope del 40%, eso no lo pueden dejar pasar, usar las deducciones creadas por la reforma tributaria, especialmente el tema, por ejemplo, de los dependientes, llevarlos, decirle al contador, si usted de pronto es la persona que hace la declaración, llevar el dependiente por fuera del 40%, porque ese le va a dar un ahorro, un solo dependiente le va a dar un beneficio de entre 800 y 1 millón de pesos, es muy bueno. Si tiene los 4 dependientes, pues llevar los 4 dependientes por fuera de ese 40%. Si realiza inversiones, estudiar los beneficios. Ahí por lo menos se me pasó uno, que es que la compraventa de acciones inscritas en bolsa genera un ingreso no constitutivo. La reforma tributaria modificó uno de los requisitos, pero esa es una situación que se debe tener en cuenta, por ejemplo, que se me olvidó mencionar. Y hablábamos también de los beneficios de los rendimientos en los fondos voluntarios de pensión, también del beneficio que aplica para los CDTs, y presupuestar las ganancias ocasionales en el sentido de ajustar, como me lo permite la norma, el costo de mis activos cuando los vaya a vender para no tener que pagar una mayor ganancia ocasional, teniendo en cuenta que quedó en el 15%. Muchas gracias entonces por la invitación. Eso era lo que quería comentarles. Doctor Zambrano, muchísimas gracias. Un agradecimiento también a todas las personas que se conectaron a nuestras 2 conferencias del día. Una invitación para que el próximo lunes 11 de marzo nos acompañen de nuevo en este espacio. A las 9 de la mañana estará Andrés Gallego y Luisa Alape con el tema obligaciones comerciales y de compliance que deben tener los empresarios este año. Y a las 11 de la mañana Sandra Toro con el tema tips para teletrabajar como asistente virtual.
Todas las personas que se conectaron, las invitamos para que ingresen, se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.